Buenos días, hermanos. La semana pasada fui a predicar la palabra en la iglesia de Chimbote. Estoy agradecido porque mientras no estaba yo en Lima, el domingo pasado, el hermano Josué predicó una buena palabra y todos ustedes cuidaron bien la iglesia. De verdad, en abril, este mes, tendremos varios eventos importantes. Desde el día 11 se realizará el seminario de la Biblia y el día domingo 17 saldremos al aire libre para hacer el bautismo. Creo que van a bautizarse más de 30 hermanos esta vez. Todas estas obras ciertamente son preciosas ante Dios. Por lo tanto, obviamente habrá la perturbación del diablo también, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como la familia y el pueblo de Dios? Hay que pensar bien en esto. Debemos unir nuestros corazones, trabajar y orar más y luchar contra el diablo, ¿no? Por eso hoy quisiera predicarles acerca de esta guerra. Primero vamos a orar juntos. Oremos. Dios poderoso, bendito nuestro Padre. Agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Nos salvaste a nosotros que éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. El Hijo de Dios lavó todos nuestros pecados con su preciosa sangre. Nos liberó de la condenación para siempre y nos hizo vivir teniendo la esperanza viva en el reino eterno. También le agradecemos al Espíritu Santo porque siempre nos enseña y guía sin abandonarnos nunca. Estamos muy agradecidos por brindarnos esta gracia de poder reunirnos juntos y tener este precioso tiempo en ti. Deseamos edificar firmemente nuestra fe y vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Por favor, fortalécenos para que nadie se desmaye bajo la preocupación y ayúdanos para que nadie se caiga por el pecado. Oramos por nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, y por los hermanos de Ica y Huancayo. Y Señor, cada día, ahora también, los hermanos maestros trabajan duro para cuidar y educar a los niños. Queremos que los bendigas abundantemente. Y queremos que brindes más gracia tuya a los hermanos que trabajan para la iglesia. Especialmente, por favor, derrama mucha bendición a los líderes de cada grupo y de cada distrito. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Okay. El título de la palabra de hoy: contendamos ardientemente por la fe. Busquemos Judas.
La epístola según Judas, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Judas, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Por favor, pongan una guía ahí. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Hasta aquí? En la Biblia, a menudo salen diferentes personas con el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, María, bastante. Y Juan, también Jacobo. Así que tenemos que distinguirlos bien cada vez, revisando el contexto. ¿Okay? Bien. Si vemos en Lucas capítulo 6, salen los nombres de los 12 apóstoles escogidos por Jesús, ¿no? Entre ellos aparece 3 veces el nombre Jacobo. Wow, 3. Pero se refiere a diferentes personas, ¿no? Para distinguirlos, fueron registrados con el nombre de su padre o con el nombre de su ciudad natal. También había 2 Judas aquí, ¿no? Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que entregó a Jesús a los sacerdotes, ¿no? Entonces, como el que escribió la epístola de Judas, obviamente no fue Judas Iscariote, ¿no? Es muy cierto. Entonces, ¿acaso será este apóstol Judas? ¿Quién escribió la carta de Judas? En realidad, él tampoco. ¿Okay? Busquemos Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Quién escribió la carta de Judas? Mateo capítulo 13, del versículo 54. Y venido Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este Jesús esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mire, del versículo 55, aquí, podemos ver un punto importante. Mire, el catolicismo, consagrando a María, afirma que ella vivió el resto de su vida virgen, ¿no? Después de dar a luz a Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que ella engendró a varios hijos más. Jesucristo es el primogénito de María. Primogénito significa ya tenía sus hijos menores
¿no? El que escribió la epístola de Judas fue él, ¿no? El hermano menor de sangre de Jesús. ¿Ok? Pero si pensamos bien, realmente habría sido muy difícil para Judas y sus otros hermanos creer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Pensemos, ellos comieron, jugaron, durmieron y crecieron junto con Jesús desde pequeños, en la misma casa. Sabían muy bien que el padre de ellos y de Jesús era José, el carpintero, ¿no? Pero de repente, cuando llegó a cumplir 30 años, su hermano Jesús comenzó a declarar: yo vine de arriba, del cielo. Dios me ha enviado. Mi Padre es Dios quien creó los cielos y la tierra. De verdad, ¿habrían podido creer esto los hermanos de Jesús? ¿No? Creo que habrían pensado que Jesús estaba loco. Juan, capítulo 7. Vamos a ver, Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 3. Y lee a Jesús, dieron sus hermanos, entre ellos, obviamente, Jacobo y Judas también: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mire, en realidad, no dieron esto, ¿no?, de buen corazón, sino que estaban burlándose de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 5, ¿qué dice? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Es obvio. En verdad, para los hermanos menores que crecieron con Jesús, era imposible entender que él era el Hijo de Dios y el Mesías a quien su pueblo había esperado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento creen que Jacobo y Judas, los hermanos menores de Jesús, verdaderamente llegaron a creer en él como el Hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Mire, ellos vieron claramente que Jesús fue azotado y crucificado y derramó toda su sangre con la lanza que traspasó su costado y que ciertamente murió. Ciertamente murió. No obstante, tal como él lo había dicho de antemano, Jesús resucitó. Resucitó. Después de ver ello, sus hermanos también llegaron a creer en él como el verdadero Hijo de Dios. Romanos 1 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue declarado como Hijo de Dios con poder. ¿De qué manera? ¿Qué dice? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué? Y en el futuro,
el que escribió la epístola de Judas no fue el apóstol Judas, no, sino el hermano menor de Jesús, quien creció con él desde pequeño en la misma casa. ¿Okay? Sin embargo, el punto maravilloso es que escribiendo esa carta, Judas nunca mencionó que él era el hermano de sangre de Jesús. Nunca. ¿No? Mire, muy normalmente, muy generalmente, si alguien en la familia se encuentra en una posición alta, hablan con orgullo, ¿no? Ah, esa persona es mi hijo, ¿no? Él es mi hermano. ¿Qué opinan? Pero Judas solo se presentó a sí mismo como siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Volvamos a Judas. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas especificó claramente que escribió esa carta para los santos salvos, ¿no? Cuando leemos las epístolas de la Biblia, tenemos que entender bien primero, ¿quién escribió? ¿En qué situación? ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿De quién a quiénes? Si no, es posible que las personas no salvas mal entiendan y digan amén al ver las palabras que solo corresponden a los hijos de Dios. Judas describió de tres maneras quiénes son los salvos. ¿Quiénes son los salvos? Primero, los llamados. ¿Okay? Los llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mirando la pantalla, vamos a leer juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Os llamó. Llamó. ¿De qué manera llama Dios a los hombres? ¿De qué manera? ¿Acaso han oído la voz de Dios llamarles en sus sueños? ¿No? Luigi, hoy tienes que ir a la iglesia. ¿Sí? ¿No? ¿De qué manera? Busquemos segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos. A lo cual os llamó mediante, no sueños, ¿no? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó a través del evangelio. Solo aquellos que comprenden sus pecados y que con un corazón arrepentido anhelan ser salvos podrán ir esa llamada, ¿okay? Su llamada. Vengan a mí, pecadores. Yo vine al mundo para salvarte a ti.
Primero, a los llamados. Segundo, santificados. Santificados. No éramos santos jamás. No éramos justos. Sin embargo, por la sangre de Jesucristo, fuimos justificados. Es igual que santificados. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, leamos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los santificados, en otra palabra, justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que recibieron perdón de sus pecados mediante la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Y lo más importante es que no solo fueron perdonados nuestros pecados del pasado, sino hasta los pecados del futuro también. Por eso, el libro de Hebreos, junto con la palabra santificados, enfatiza una expresión. Enfatiza santificados. ¿Hasta cuándo? Busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez hace 2000 años para siempre. Para siempre. También, versículo 14. Versículo 14. Veamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias a Dios, recibimos esa santificación. Somos santificados por la sangre de Jesucristo para siempre. Por eso la salvación es segura, ¿okay? Eterna. Además, guardados en Jesucristo. Dios los guarda para siempre. Para siempre. Por ello la salvación es segura. Y los hijos de Dios jamás se perderán ni irán al infierno. Jamás. Los que fueron llamados, santificados y son guardados por Dios son realmente bienaventurados. Judas escribió esa carta a los llamados, santificados en Dios, guardados en Jesucristo. A ellos, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Okay? Para recibir esta bendición, misericordia, paz y amor, primero debemos recibir la salvación del alma. Esto es primero, nacer de nuevo como hijos de Dios. Primero es la salvación del alma. ¿Por qué? Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice, amados, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y después, ¿qué dijo? Así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es primero? Prosperar tu alma. En otra palabra, recibir la salvación del alma. Esto es primero. Así como prospera tu alma, yo deseo que tú tengas
salud y seas prosperado todas las cosas. ¿Okay? Misericordia, paz, amor también. Judas, ¿dónde están ustedes? Judas capítulo 1, volvamos. Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, acerca de nuestra común salvación. Común salvación. ¿Qué significa esta palabra común? Hermano Rey, ¿qué significa común? Igual, ok. Común significa la manera de ser salvos es solo una. No hay otra. ¿Ok? Asimismo, la forma de recibir al Espíritu Santo es la misma. Es decir, existe solo una forma nada más. No hay otro. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es esa manera? El eunuco etíope, que sale en Hechos capítulo 8 también, recibió la salvación. ¿De qué manera? Habiendo escuchado el evangelio predicado por Felipe sobre el perdón de pecados mediante la sangre de Jesús. ¿Ok? Y además, Cornelio, que sale en Hechos capítulo 10, también recibió la salvación por el evangelio del perdón de pecados predicado por Pedro. No hay otro. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Lentamente, todos leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de vuestra salvación. Oír y creer. ¿Sí? No hay otra manera. Debemos tener mucho cuidado al juzgar si alguien es salvo o no. Aún así, es posible discernirlo hasta cierto punto. Puede ser. ¿Por qué? Porque la salvación es común. Así que cuando algunas personas dicen, yo he creído en Dios por mucho tiempo, creo en Jesús, he orado a Dios cuando estaba enfermo y me sanó, yo oro en lenguas, por eso yo salvo, por eso soy salvo. Al oír estas palabras, difícilmente reconocemos que verdaderamente son salvos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? Porque la salvación de la que habla la Biblia es el perdón de los pecados. La fe que no entiende bien
el Evangelio no es la fe de la salvación. Además, recibir al Espíritu Santo a través de diversas experiencias, pero sin el Evangelio verdadero, no es la manera común de la salvación que presenta la Biblia. ¿Okay? Por más que parezca que tiene buena fe, si cree y dice que la salvación se pierde, nos lamentamos mucho, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos en la declaración que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Consumado es. Todo está cumplido y creemos en su promesa que está escrita en Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Qué dijo? De cierto que os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá, ya tiene la vida eterna. ¿Y qué dijo? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es la promesa de nuestro Salvador Jesús. Nosotros creemos en las escrituras de la Biblia y que declaran que Cristo cumplió la eterna redención por su sangre y nos justificó para siempre. Realmente, las personas que creen que la salvación se pierde están creyendo en una salvación diferente a la nuestra. Lamentablemente, sí. Eso no quiere decir que nosotros recibimos una salvación y ellos también tienen su propia salvación. No. ¿Por qué? Porque la salvación debe ser común. Podemos ceder en las demás cosas, como el orden del culto. Está bien. La forma de oración puede ser diferente, o la vestimenta. Pero jamás se puede ceder en otra verdad de la salvación, porque es una sola. No se puede reconocer ninguna otra salvación fuera de lo que declara la Biblia. Miren bien. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Entonces, la fe de los miembros de la iglesia de Corinto era buena o mala. Bien no toleráis cualquier evangelio, cualquier espíritu, ¿no? Y la razón por la que mucha gente recibe fácilmente a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio es porque aunque son otros diferentes, no parecen completamente diferentes a los verdaderos, sino parecen muy similares. Muy similares. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Es una maldición fuerte, ¿no? Porque por este otro evangelio, muchísimas personas no han podido entender correctamente el evangelio verdadero. ¿Sí? El único y verdadero evangelio de la común salvación es que la sangre del Hijo de Dios lavó
todos mis pecados eternamente y Él me liberó del juicio para siempre. Amén. ¿Dónde están ustedes? ¿Judas? ¿Todavía? Ok. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 3. En este versículo 3 se menciona claramente el propósito de esta carta. El propósito. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el título de la palabra de hoy. Contendamos ardientemente por la fe. Contender o pelear denota que existe, ¿qué? ¿Ah? Contender. ¿Contra quién, no? Enemigos. ¿Contra quién? ¿Contra qué enemigo tenemos que luchar? Debemos pensar esto. Debido a que somos hijos de Dios, los enemigos de Dios son nuestros enemigos, ¿ok? Y como somos soldados de Cristo, contra el que pelea Cristo es contra quien debemos pelear también, ¿ok? Evidentemente, él es el espíritu maligno, Satanás, ¿ok? Debemos contender ardientemente contra el diablo. Sin embargo, decir luchar contra el diablo a veces o varias veces nos parece incierto y ambiguo. ¿Qué opinan? Porque el diablo es invisible. ¿Dónde está? Pelear contra el diablo. ¿Dónde está él? Creo, muchos antepasados de la fe han distinguido a tres enemigos de la fe, es decir, contra quienes que deben luchar nuestras almas. Uno, el mundo. ¿Okay? Segundo, el pecado. Y el otro es, ¿contra quién? Uno mismo. Uno mismo. Es decir, los deseos de la carne. ¿Okay? Los cristianos de la antigüedad tenían que luchar para guardar su fe, principalmente contra la persecución externa, ¿ok? Pero los cristianos de esta época tienen que luchar contra demasiadas tentaciones, ¿no? Hoy en día no tenemos casi ninguna persecución. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Pero encontramos cada día muchísimas tentaciones. En realidad, estamos en guerra contra el mundo, contra el pecado, contra nosotros mismos. Innumerables personas viven atrapadas en el trabajo y la ansiedad, ¿no? O atrapadas en el alcohol o en placer. Y demasiadas personas viven ahogadas en Internet, redes sociales, películas y juegos eléctricos, electrónicos. Está lleno de tantas escenas lascivas y violentas. Está tan lleno de
música que enferma el alma. Además, hay muchas más herejías que predican doctrinas falsas que antes. Es cierto. Hay bastantes iglesias que parecen ser correctas, pero predican una salvación incorrecta. En medio de todo ello, tenemos que pelear la batalla para guardar nuestra fe y para salvar las almas también. Es una guerra muy difícil y verdaderamente imposible de ganar, a menos que entrenemos y nos preparemos con un corazón resuelto. Primero, consideremos por qué el diablo es nuestro enemigo. Busquemos Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 15. Isaías capítulo 14 del versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y, ¿qué dijo? Seré semejante al Altísimo Dios, mas tú, lucero, derivado eres hasta el Seol, profundo de la tierra, a los lados del abismo. Miren, los ángeles existían ¿desde cuándo? Desde antes de la creación de los hombres humanos. Los tres ángeles principales son llamados, ¿saben? Arcángeles, ¿no? Ellos eran Miguel, el comandante del ejército de Dios, y Gabriel, el mensajero, y Lucero, que servía a Dios. ¿Sí? Muchos otros ángeles pertenecían a estos tres arcángeles. Mire, indudablemente, este lucero debe haber sido en gran manera sabio y hermoso y tenido un gran poder. ¿Ok? La Biblia dice que la razón por la que este ángel hermoso se corrompió en el diablo fue la soberbia. Soberbia. Nosotros también debemos saber que cuando tratemos de exaltarnos y enorgullecernos, eventualmente seremos humillados. Puesto que era tan sabio y poderoso, quería expulsar a Dios y sentarse en ese lugar glorioso. Al final se convirtió en el diablo, Satanás. Fue maldito y arrojado del cielo. Entonces, ahora, pensemos bien. Después de eso, al que más ha odiado el diablo es, respóndame, ¿quién?
¿A quién diablo odia más? ¿No? Al ser humano. ¿Ok? ¿Por qué? A los ojos de Lucero, mire, imaginemos, los hombres son como gusanos nada más, no son nada, ¿ok? Pero Dios les quiere dar el asiento en que el diablo quiso sentarse. ¿Cuánto los odiaría? A partir de entonces, el diablo puso el pecado en el hombre desde el huerto de Edén e hizo morir las almas de las personas creadas a la imagen de Dios y las ha puesto bajo su autoridad. El corazón del diablo sigue queriendo ser adorado por los hombres, al menos en esta tierra. Ha corrompido a la humanidad durante miles de años. El diablo ha creado religiones falsas y ha apartado los corazones del hombre de Dios. ¿Okay? Innumerables personas fueron engañadas por las obras del diablo, viviendo en pecado. Finalmente, sufrirán eternamente en el infierno con él. Esta obra maligna que ha estado ocurriendo desde el inicio de la historia humana continúa hasta el día de hoy. Y debemos saber, en los últimos días, especialmente en los últimos días, el diablo trabaja más fuerte que antes. Es verdad. Apocalipsis 12, versículo 12. Mirando la pantalla, leamos juntos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Mire, alegraos los que moráis en el cielo, en los cielos. Mire, estas palabras son una profecía de lo que sucedería durante los 7 años de tribulación. ¿Sí? Antes de este tiempo, los santos serán arrebatados y se regocijarán en la fiesta celestial de las bodas de Cristo, mientras que habrá una gran tribulación en la tierra. Por ello, ¿qué dice? Por lo cual, alegraos los que moráis en los cielos, pero ay de los moradores de la tierra. Y de aquí, a lo que debemos prestar atención es, el diablo sabe que tiene solo poco tiempo nomás. ¿Okay? El diablo sabe que nunca será perdonado de su maldad, ni será restaurado a su posición original como ángel. Y sabe que su tiempo pronto terminará. ¿Okay? Pronto terminará. Por eso está aún más airado. Por lo que tenemos que luchar más duro. No somos los únicos que saben que el tiempo en que vivimos ahora está cerca del fin de los tiempos, sino que en realidad el diablo lo sabe mucho mejor. ¿No? Mucho. Realmente ya se han cumplido todas las señales que sucederían antes que vinieran de nuevo el Señor. Todas las señales ya han cumplido. En verdad, ya pudo haber venido el Señor este año o el año pasado. Podría haber terminado
con la historia humana, pero nos ha dado un poco más tiempo por un propósito. ¿Con qué propósito? Busquemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban la salvación, ¿no? ¿En qué época estamos viviendo ahora? Sabiendo que el día de su destrucción, el diablo está cerca, ¿no? El diablo se esfuerza en destruir al menos una persona más. Y el Señor se esfuerza en rescatar a una más de la destrucción. ¿Okay? ¿Entiende? Por lo tanto, la predicación, predicar el evangelio, sí o sí es una gran guerra contra el diablo. ¿Okay? ¿Por qué? Pues la predicación trata de liberar a los que están aferrados por el diablo. ¿Okay? Él nunca se quedará solo mirando a esa obra. No, está haciendo bien. Ok, hagan, sigan así. No. ¿Sí? Así que obviamente hay una batalla entre el Señor y el diablo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Como soldados de Cristo, debemos participar juntos en esa guerra. No somos espectadores de la guerra. Una pregunta. ¿Cuándo corren más esforzadamente los jugadores en un partido de fútbol? ¿En qué momento? ¿Cuándo? 89, 41 segundos, ¿no? Mire, cuando ya casi se acaban los 90 minutos, ¿no? Corren muy esforzadamente, pero, especialmente más cuando ya pasaron los 90 años y se dan unos minutos adicionales. ¿Qué opinan ustedes? Ahora estamos viviendo en un tiempo así. Los jugadores de fútbol no solo juegan, no solo corren durante estos 90 minutos, sino que practican y se entrenan diariamente. Entonces, otra pregunta. ¿Para qué ellos corren tan duro? ¿Para qué? ¿Para ganar qué? Ellos corren tan duro para ganar la victoria de su equipo. ¿Qué opinan? Realmente es una mentira. En realidad, para ganar su propio honor, premio y mucho dinero. ¿No están de acuerdo? ¿De acuerdo? Su propio beneficio. Mire, busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios,
capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Veamos juntos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera usted también que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros corremos para ganar una corona incorruptible. De hecho, muy enorme es el valor de los premios que reciben los deportistas famosos. Los jugadores de alto rendimiento ganan millones de dólares a la semana. ¿Qué? A la semana no. Y viven en casas inimaginablemente espléndidas. Pero, ¿cuántos años dura todo eso? Cuando mueran, no podrán llevarse nada. Y cuando el mundo arda en el fuego, todo se destruirá. Por tanto, Pablo lo llamó una corona corruptible. ¿Sí? Una corona corruptible. Entonces, el valor de la corona incorruptible, incomparable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo para obtener la corona incorruptible de mucho mayor valor de la gloria eterna? ¿Qué hizo él? Versículo 22 dice, ¿para qué? Para que todos modos, quiero salvar a alguno. Todos modos, quiero salvar a una persona. Versículo 23, leamos juntos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y leamos una vez más el versículo 25. Leamos juntos. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. La razón por la que los cristianos tienen que luchar contra el diablo, primero, es para guardar nuestra fe, para guardar la fe. Pero, mire, si ese propósito, guarda la fe, ese fuera el único propósito, realmente no hay razón para vivir más en este mundo. Pecaríamos menos si muriéramos antes. Vamos a morir ahora. El mayor propósito por el que debemos vivir y debemos luchar es para que, de todos modos, salve a algunos. ¿Okay? Debemos vivir teniendo ese propósito. Esto debe ser el propósito de nuestra vida. Debemos pelear esta batalla. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está haciendo esa obra y nos ha llamado a ser sus soldados. Nuestra lucha es una lucha para el evangelio.
porque la salvación solo se puede obtener por escuchar el Evangelio y creer en la sangre de Cristo, que se derramó por nuestros pecados. ¿Okay? Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amados hermanos, ¿quieren ser copartícipe del Evangelio? Busquemos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hoy hemos visto muchas veces esta palabra, el Evangelio. Dios nos llamó mediante el Evangelio. ¿De qué manera podemos ser salvos? Por oír el Evangelio, ¿no? Y apóstol Pablo ya hizo lucha para el Evangelio. Ahora también vamos a ser colaboradores por el Evangelio. ¿Sí? Pensemos bien en todos los sacrificios que han sido para que el Evangelio fuese predicado hasta nosotros y seamos salvos. Primero, Cristo fue azotado, fue crucificado y derramó su sangre. Innumerables personas fueron encarceladas y murieron para guardar y predicar este Evangelio. Gracias al gran esfuerzo de los primeros salvos, el Evangelio ha podido llegar hasta nosotros. En realidad, no es gratuito. Ha sido muchísimos sacrificios. Realmente, ahora no podemos entender cuánta sangre y sufrimiento fueron sacrificados para esta historia de la salvación. Nosotros, debido a que recibimos el noble evangelio de esa forma gratuita, ahora es digno que trabajemos duro para anunciarlo a otras personas. Somos deudores del evangelio. ¿Sí? Deudores. Tenemos deuda. Debemos pagar esa deuda. Recibimos el evangelio gratuitamente. Entonces, hay que darlo a otras personas con nuestro sacrificio y trabajo. ¿No están de acuerdo? Solamente quiere recibirlo gratuitamente nada más. Vamos a trabajar juntos ahora con el Señor. Para esto, debemos colaborar juntos. Necesitamos unir nuestros corazones y cooperar juntos. Cooperar. Hay dos tipos de casos si es que no cooperan bien juntos. Uno es, lamentablemente, hay personas que no se dan cuenta en absoluto de la necesidad y misión de la predicación. Honestamente, yo dudaría
si aquellas personas son verdaderamente salvas o no. Dice que es salvo y que podrá ir al cielo, pero ¿cómo puede ser indiferente a salvar a los demás, especialmente a su familia que irá al infierno? Puede ser. No lo creo. Y el otro caso es, predican muy diligentemente solos, pero no con otros hermanos. Debemos saber bien, la evangelización nunca se puede cumplir solo, sino que se debe hacer junto con la iglesia, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Ciertamente, se manifiestan los frutos de la salvación a través de las personas que aman tanto a la iglesia y tienen buenas relaciones con otros hermanos y cooperan juntos. Es verdad. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Del versículo 13 al 16. Del versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo por eso sin murmuraciones y contiendas entre ustedes, para que seáis irreprensibles y sencillos, y usted Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios es el que produce en vosotros. Aquí, en vosotros, quiere decir, ¿en quiénes? En los hermanos salvos. Es la iglesia. Por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es difundir la palabra de Dios a través de la iglesia. Hay algunos puntos que debemos reflexionar en este versículo. Primero, ¿estoy involucrado en las obras de la iglesia o soy indiferente a ellas? Soy como un invitado que viene a la iglesia solo los domingos, nada más. Solamente quiere recibir la palabra, nada más. No es una cooperación. Y segundo, hace todo sin murmuración y contienda. Vamos a reflexionar. ¿Estoy en paz con otros hermanos? ¿O estoy murmurando sobre lo que está haciendo la iglesia o chismeando sobre otros hermanos? Murmurar, chismear, criticar, hablar mal. Tercero, mi forma de pensar y hablar ayuda o perturba que la palabra de vida sea predicada. Debemos pensar. Somos personas que
están trabajando juntas para la buena voluntad de Dios, ¿no? No es una relación en la que debamos chismear y tratarnos con frialdad, ¿no? Sino que debemos apoyarnos, consolarnos y cooperar los unos con los otros. ¿Por qué no dicen amén? Busquemos segundo Samuel. Segundo Samuel. Segundo Samuel capítulo 10. Segundo libro de Samuel capítulo 10, versículo 6. Yo lo leo. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho oídosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Leo y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Hasta aquí. Los amonitas reunieron sus ejércitos. Además, pagaron y contrataron a decenas de miles de mercenarios sirios. ¿Hablo bien? Mercenario. ¿Qué es esto? Soldados para dinero, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y David envió a Joab, el general del ejército israelí, al campo de batalla. Versículo 9. Viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. Mira, vamos a imaginar. ¿Cómo se habrá sentido Joab al ver la multitud de enemigos a su alrededor? Frente y detrás. Debe haber tenido mucho miedo. ¿Por qué no? Mucho miedo. Pues para luchar contra el enemigo por delante y por detrás, Joab tuvo que dividir el ejército israelí. Mire, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Miren, dividió en dos grupos. ¿Okay? Un grupo entregó a su hermano Abisai y otro con él, Joab. ¿Sí? Y Joab animó a su hermano Abisai. Versículo 11. 11 y 12. Leamos juntos. Y dio Joab a su hermano Abisai. Miren, leamos juntos. Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Hermano, esfuérzate y esforcémonos
por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Sí? Joab y Abisai estaban dispuestos a ayudarse mutuamente. ¿Sí? Eso es la cooperación. No solo tenían que pelear valientemente en sus propias luchas, sino que también tenían que ayudarse el uno al otro en sus debilidades. Por favor, tomen las manos de los hermanos a sus lados. Y léanles a sus colaboradores, léanles el versículo 12. No a mí, entre ustedes, por favor, ya, agarrando sus manos, léanles el versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Esfuérzate y esforcémonos por la obra de Señor, por las obras de Dios, por nuestro pueblo, por la iglesia y por la batalla del Señor. Vamos a esforzarnos, vamos a ayudarnos juntos, vamos a pelear juntos. Debemos trabajar juntos de esa manera para luchar contra el diablo y para rescatar almas. En la Biblia hay pasajes que elogian a ciertos animales. Por ejemplo, ¿por qué se elogia a las hormigas? Muy bien, por ser diligentes y la sabiduría de recolectar provisiones en el verano, ¿no? Para prepararse para el invierno. Y, ¿sabe? Dios elogió a los caballos también. Caballos. ¿Por qué? Busquemos Job capítulo 39. Job capítulo 39. Este capítulo es un reproche de Dios, ¿no? Para Job. Jehová dijo a Job, ¿ok? ¿Me entiende? Jehová dio esta palabra a Job. Aquí tú, ¿quién es él? Aquí tú, Job, ¿ok? Jehová dijo, ¿diste tú, Job, al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme. ¿De qué? De la batalla, ¿no? Ni vuelve el rostro delante de la espada. Versículo 23. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Versículo 29, leamos juntos. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío.
Mire, es una característica misteriosa. Misteriosa. Los caballos son mansos en comparación con los leones, tigres y osos, ¿no? Pero los caballos corren sin huir del campo de batalla. ¡Wow! No tienen miedo del sonido de las espadas y lanzas. Adelante. Y lo que más les interesa es el grito de los capitanes. ¿Sí? El grito de los capitanes. Ellos van a donde su capitán les llama y van a donde él les dice que vayan. Pueden sangrar y morir ahí, pero corren a la guerra por orden de su capitán. ¿Sí? Nada más. Porque la Biblia, porque el Señor elogia a los caballos. El Señor quiere ver esto en nosotros. Él quiere ver que vivamos y batallemos como los caballos. Siempre tenemos una guerra espiritual. Siempre, ¿no? Pero especialmente el seminario de la Biblia es una guerra en la que todos tenemos que luchar juntos para salvar almas. Realizaremos el seminario a partir del día 11 de abril. Preparémonos y trabajemos juntos y unámonos a la batalla del Señor. Nuestro capitán ya está yendo delante de nosotros y nos llama. Mis colaboradores, mis soldados, sigan a mí. ¿Sí? Vamos a participar en esa gran batalla con nuestro jefe, capitán Jesucristo. Contra el diablo. Vamos a ganar la victoria. Oremos juntos, hermanos. Nuestro Padre Dios, que nos ama siempre, gracias por permitirnos esta oportunidad de aprender tu palabra. Aunque encontramos diversos tipos de sufrimiento en este mundo, tenemos la esperanza viva de tu reino eterno y esperamos el día en que tú vengas, Señor. Hasta ese momento, queremos avanzar como cristianos valientes y cumplir muchas obras preciosas para tu gloria. Haznos reconocer verdaderamente que tú siempre nos estás mirando y haznos vivir rectamente con la conciencia limpia por el temor de Dios. Por favor, danos nuevas fuerzas para levantarnos rectamente ante tu palabra sin resbalarnos y para ganar en la buena batalla de la fe. Queremos seguirte y servirte a ti firmemente. Oh Señor, desde el día 11 vamos a realizar el seminario de la Biblia. Queremos que muchas almas escuchen tu palabra y obtengan la vida eterna a través de esta oportunidad. Señor poderoso, abra nuestra boca para predicar valientemente. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.